Buenas tardes. En esta ocasión, como tutor, yo les hablaré sobre el tema propiedades químicas de la materia y como subtemas abordaremos las propiedades de la materia, claro está, la materia y sus transformaciones, un poco de las mezclas y sustancias puras, claro. Veremos un poco de teoría sobre cambios de estado y algunos ejemplos también de cambios químicos. Mi nombre es Julio Antonio Merino Corcio. Por si quieren enviar un mensaje para cuando será la próxima conferencia, porque aparte de estos subtemas también les estaré compartiendo algunas técnicas de memorización, es decir, algunas técnicas de estudio para que logremos desarrollar nuestra capacidad mental. En esta presentación, al finalizar, ya para finalizar, les hablaré sobre una de esas técnicas y pues aunque tiene un poco de no es tan complicada, poco a poco iremos aumentando nivel en las próximas conferencias. Y con aumentar nivel no me refiero a que sea más difícil, sino que se la podrán aplicar no solo a química, sino que a otras materias también. Y yo sé que les gustará. Muy bien, me comentaban que algunos tienen problemas con encontrar algunas herramientas en el aula virtual y pueden inscribirse en el curso de inducción. Ahí está el material ahí está el material con los pasos a seguir para que puedan participar en foros, enviar mensajes, entre muchas otras actividades. Sin nada más que agregar a la introducción, podemos comenzar ya. No sé si... Todo bien, ok. Para hablar sobre propiedades de la materia necesitamos entender primero, en primera instancia, lo que es la materia. Y pues según la definición, es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen, y por lo tanto se puede medir y observar. En resumen de estos tres renglones que les acabo de leer, manejaremos como materia todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, así. Y pues hay muchas personas, por lo general todos confundimos en algún momento de nuestras vidas los conceptos de materia y masa. Pero la masa, como masa designamos a la medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Entonces, en resumen de estos dos conceptos, materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Masa, la medida de esa cantidad de materia. Más adelante veremos más ejemplos de esto. Y pues la materia como tal se puede clasificar de varias maneras y una de esas es por sus propiedades. Tenemos las propiedades de la materia, pero ¿qué son estas? Son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Las propiedades de la materia pueden ser generales o específicas. ¿A qué nos referimos cuando son generales? Verán, hay ciertas características, hay ciertas propiedades que todos los cuerpos las tienen, pero hay otras que no. Entonces, las características comunes a todos los cuerpos las manejaremos como propiedades generales y entre estas podemos tener la masa, que como ya les mencioné anteriormente, es esa cantidad de materia que contiene un cuerpo. El volumen, imagínense un cubo, alto, ancho, profundidad, es el espacio que ocupa un cuerpo. El peso, aquí viene otro concepto a armar esa trilogía de palabras que confunden, masa, materia y peso. Esto del peso, me imagino que ustedes, todos tienen que estar inscritos en la materia de física. Ya están viendo lo de las propiedades vectoriales y escalares. ¿Alguien que escriba en el chat? Sí. Muy bien. Entonces, si ya están en eso de propiedades vectoriales y escalares, entenderán la diferencia entre masa y peso. La masa es una propiedad escalar, el peso ya involucra un vector, es una propiedad vectorial. Y pues eso lo van a profundizar en física y aquí en química lo vamos a ocupar también. Otra propiedad general de la materia es la porosidad. Y pues esto me imagino que ya
tienen una idea clara de esto, el espacio que existe entre las partículas. La inercia, otro concepto un poco confuso, que es esa característica que impide a la materia moverse sin intervención de una fuerza externa. Aquí como ejemplo podemos mencionar un auto que está quieto, no se mueve. Entonces, el simple hecho de que ese auto esté quieto, mientras no se le aplique una fuerza externa, va a permanecer quieto. A eso se refiere la inercia. Otro ejemplo es nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra gira alrededor de una estrella llamada Sol, nosotros le llamamos Sol, y ese movimiento que tiene de rotación la Tierra alrededor del Sol, mientras no se le aplique una fuerza externa, seguirá. Por lo tanto, eso también se le conoce como inercia. Ahora bien, ya hablamos de las propiedades generales, vamos a las propiedades específicas. Estas son características que diferencian a un cuerpo de otro. ¿A qué me refiero? No necesariamente, eso sí que les quede claro, no necesariamente una propiedad específica la van a tener todos los cuerpos. Hablemos, por ejemplo, de la textura. La textura también es una propiedad, que no la incluye, pero se la voy a mencionar. Yo les podría decir, en la imagen ven unos cubos de hielo. Si ustedes me podrían dar idea de, bueno, podrían tocar el hielo y darme una idea de la textura del hielo o incluso de la textura de su ropa. Pero hablarme de la textura del aire ya es un concepto como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces a eso se refieren las propiedades específicas. Y otros ejemplos tenemos la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, la densidad, que es esa relación entre la masa y el volumen, y estos puntos de equilibrio muy famosos, el punto de ebullición y el punto de fusión. Ya un poco más adelante vamos a estar ahondando en estos puntos, ya verán. Muy bien, continuando con la materia y sus transformaciones como subtema. Este subtema está relacionado con otro más adelante, que tiene que ver con los cambios. Así que la mayor parte del material lo dejé en esos finales. Pero no está nada de más hablar sobre un poco de las transformaciones en este apartado. En los estados de la materia, estos estados de la materia son las formas de agregación en que se presenta la materia en condiciones ambientales específicas, afectando la atracción de las moléculas que la componen. Por lo general, existen tres estados. Bueno, se clasifican y para el curso que estamos sacando nosotros, el nivel, manejaremos tres estados de la materia y muchos más, pero esos ya son, como les dicen, mucho más complicados. Manejaremos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En el estado sólido tienen una idea de que la forma y el volumen definido son ya establecidos. Es decir, el estado sólido ya tiene una forma y un volumen. Esto debido a que la fuerza de atracción intermolecular es mayor a la fuerza de repulsión. Tenemos el estado líquido, en cambio, de que ahora ya la fuerza de atracción y la de repulsión son más o menos iguales. Y esta se caracteriza por tener un volumen definido y forma variable según el recipiente que lo contenga. En el estado gaseoso ya cambia mucho más la cosa. Estos carecen de forma y volumen definido, ya que la fuerza de repulsión intermolecular es mayor que la fuerza de atracción. A manera de ejemplo, hagamos una símil, hagamos una comparación. Como todavía no estamos hablando de los átomos, imagínense que la materia está compuesta por pelotitas. Tenemos un grupo de 5 pelotitas, figúrenselas enfrente de su computadora o enfrente de su teléfono, donde estén. Y si esas pelotitas están bastante juntas, digamos son amigas, van a permanecer juntas, unidas, no se odian entre ellas, no están alejadas, podemos hacer la comparación de que es una buena aproximación al estado sólido. Ahora bien, si son un poco amigas, un poco enemigas, están un poco separadas, un poco juntas, ya estamos llegando al estado líquido, es decir, ya hay mayor distancia, pero no tanto como en el estado gaseoso, que a manera de comparación graciosa podemos decir que ya todas las pelotitas se odian y ninguna quiere estar cerca de la otra. Esta tabla que les presento acá, seguro ya la habrán visto en su material de clase. Y me gustó porque define de manera específica lo que les he estado explicando. Se refiere a las propiedades de los sólidos, los líquidos y los gases.
Muy bien, en la primera columna vemos el estado. Tenemos los tres estados que ya les estuve mencionando. Comencemos con el sólido. Tomemos el ejemplo del metal. Imagínense una varilla de hierro. La forma es definida, claro. El volumen definido, el de un cilindro, porque estamos hablando de una varilla. La compresibilidad, sí. Esta propiedad se refiere más que todo a tamaños microscópicos. Volvamos al ejemplo de las pelotitas. Si esas pelotitas están bastante juntas y vienen ustedes y empiezan a quererlas juntar más y les hacen presión por arriba, por abajo, la izquierda, la derecha, están por todos lados queriendo juntarlas más, pues esas pelotas ya están juntas. Así que se vuelvan a compactar, que se junten más, es bastante complicado. Sí pueden compactarse, pero los cambios de esa unión son bastante insignificantes y por eso acá en esta característica se les clasifica como compresibilidad insignificante. Con respecto a las propiedades submicroscópicas, partículas en contacto, lo que les mencionaba, y pues están estrechamente empaquetadas en matrices rígidas. Ahora el estado líquido. De nuevo, tiene un volumen definido, pero vean ahora la forma, es indefinida, claro. Si nosotros derramamos agua en nuestra mesa o en algún espacio, vemos de que el agua no podemos adivinar en qué dirección se va a dirigir más agua, a menos que sea inclinado, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que la forma no va a ser tan definida, y claro, no va a ser definida como en un sólido, pero el volumen sí. Porque si lo depositamos en un vaso o en un bocal, este va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene, pero no en su totalidad, sino que ocupando el volumen total del líquido. La compresibilidad. Volvemos a que están un poco separadas las pelotitas, pero tampoco tan separadas, entonces sí se puede comprimir, pero es muy difícil. Cuando les digo que si le aplican fuerzas arriba, abajo, a un lado a otro, estoy hablando de presiones extremadamente altas. Y pues eso sí, solo se da en laboratorios. No crean de que van a ir ustedes a comprimir un sólido. Las partículas estamos hablando a nivel microscópico. Ahora con las propiedades submicroscópicas, en el caso del líquido, partículas en contacto, claro, igual que los sólidos, pero móviles. Esta es la diferencia entre el estado sólido y el estado líquido. En el estado sólido vemos pelotitas estrechamente empaquetadas en matrices rígidas, es decir, matriz se refiere al espacio en el que estas están, y en el líquido no tienen un espacio único las partículas, sino que se andan moviendo para todos lados, pero siempre bastante juntas. Es como un meeting ahora que ya va a empezar eso de la propaganda. Imagínense un montón de gente junta, pero que unos andan cruzándose entre otros. Algo así es el estado sólido a nivel microscópico. Como ejemplos podemos mencionar a esas tres sustancias: el agua, el alcohol y el aceite. Ahora con el estado gaseoso. La forma y el volumen definitivamente son indefinidas. La compresibilidad. Hablamos de que en el estado sólido están muy juntas, en el estado líquido no tantas, y pues en el gaseoso sí están bastante separadas. Por lo tanto, si hay un gran espacio y yo tomo un poco de gas y trato de comprimirlo, sí se puede comprimir porque el espacio es más grande y esa distancia se puede reducir entre pelotita y pelotita. Y al reducirse, esta puede pasar bien a líquido, bien a sólido, pero eso lo veremos más adelante. Con respecto a las propiedades submicroscópicas, son partículas muy separadas, lo que les decía, e independientes unas de otras. Es decir, unas partículas tienen carga y pues en el caso del agua, eso es lo que hace que se mantengan juntas. En el caso del gas, no tiene influencia la carga de una sobre otra, sino que andan libres ellas. Las muchachas son libres. Ahora con los ejemplos tenemos el aire, el helio, el hidrógeno, estos últimos dos elementos de la tabla periódica. Pues
Antes que nada, antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a lo mencionado hasta ahora, o todo bien. Muy bien, daremos un espacio de 10 segundos, por si alguien tiene una duda. Pregunten, que si no, ya les voy a empezar a preguntar yo también. Todo bien, ok. Continuamos. Vamos al siguiente subtema. Vean, este es bastante bonito, el de las mezclas y sustancias puras. Y aquí les traigo este diagrama para no presentarles mucha teoría. Les mencioné anteriormente que la materia se puede clasificar de acuerdo a sus propiedades. Dijimos que podían ser estas propiedades generales o específicas, pero aquí está otra noticia nueva. La materia también se puede subclasificar como sustancia pura y como mezcla. A la vez, estas se pueden subclasificar, en el caso de la sustancia pura, como un compuesto o una sustancia simple. ¿Cuándo va a ser una sustancia simple? Pues cuando el átomo sea de la misma naturaleza. Entonces, ¿a qué me refiero? Siempre que ustedes vean un elemento de la tabla periódica, el helio, el hidrógeno, el hierro, y está puro, pues claro, es una sustancia simple. Pero ahora bien, si yo tomo dos elementos y los uno, a esa unión le vamos a llamar compuesto, porque va a tener una fórmula química definida, y esa es la clave, fórmula química definida. Entonces, ¿qué pasa ahora si empiezo a mezclar muchos compuestos? Obtengo una mezcla. Y si esta mezcla es totalmente uniforme, es decir, se mira una sola fase, la mezcla se clasifica como mezcla homogénea. Pero si en la mezcla no se mira solo una fase, sino que se mira más de una fase, por ejemplo, dos o tres, a manera de comparación, miremos el cemento. En el caso del cemento, la mezcla para cemento, perdón. ¿Qué lleva la mezcla para cemento? Lleva arena, lleva piedras que le conocen como grava, lleva el mismo cemento, lleva agua. Entonces, si miramos la arena, el cemento y el agua, a la hora de mezclarlos, podría decirse que es una mezcla homogénea, porque yo no voy a diferenciar una de otra. Pero a la hora de agregar la grava, que es decir, esa piedra, yo sí voy a diferenciar la gran mezcla que tengo con esas piedras enormes que están a los lados. Así que eso ya la convertiría en una mezcla heterogénea. ¿Alguna duda con respecto a eso? Los ejemplos me los he guardado porque ya los vamos a ver. Vamos a Hola ver. Julio, ¿Sí? una consulta. ¿Puedes poner el esquema que estabas presentando? Este. Sí, para comprenderte. Entonces aquí dice materia, entonces hay parte para la pregunta que se puede separarse por un proceso físico y ahí te Sí. responde. Hay una bifurcación. Si es Sí. no, te pasa sustancia pura. Así Correcto. funciona. Sí. Ah, perfecto. Yo pensé que era materia pura. Entonces, si no es materia pura, entonces es sustancia pura. Entonces, no te había confundido esa parte de la pregunta. Ah, no, 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 sí, sí, sí. No, no, no toqué la parte de las preguntas que presento en el diagrama, porque ya hablar de un proceso físico, sí, bueno, por lo menos en la carrera que estoy sacando, sí son, ya es un tema un poco más amplio. Pero sí, con eso Avanzado. de proceso físico, nos referimos a diferenciándolo de proceso químico. Es decir, si la mezcla que yo tengo, la sustancia que yo tengo, por ejemplo, imagínate agua con arena, yo sé que si las mezclo, tarde o temprano va a precipitar, va a caer al fondo del recipiente la arena. Entonces, esto de proceso físico, ¿conoces qué es la decantación? Sí, la he escuchado, pero nunca la he visto. Bueno, la decantación, imagínate que tenés un beaker, un depósito, un vaso de vidrio, manejémoslo así. Tenés un vaso de vidrio, lo llenas de agua, entonces venís y le agregas arena. Quedamos claro que es una mezcla, pero la arena va a caer al fondo. Entonces, claramente se ve el agua y la arena, se ven las dos fases. ¿Cómo puedo separarlas? Pues necesito una reacción química para separarlas.
No, con un proceso físico me basta. Y ahí es donde entra eso que te mencionaba de la decantación. Con la decantación lo único que se hace es inclinar ese vaso y dejar la arena abajo. Es decir, tratar de sacar toda el agua, inclinarlo, hasta que te quede un poquito de arena abajo. No sé si se entiende el ejemplo. Súper. Ok. Prácticamente separarlo. Sí, 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 separarlo. Ya ahora, si necesitamos una reacción química, ya no es una mezcla, sino que estamos hablando de sustancias puras. A manera de ejemplo, tenemos, imagínate, una proteína o una grasa o en mayor caso el agua. Tomemos el agua. El agua vamos a trabajarlo, vamos a explotarlo aquí en esta presentación. En el caso del agua tenemos que la fórmula química es H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, por electrólisis, es una reacción química, por una reacción química que se le conoce así, se pueden separar esos dos átomos. No los puedo separar por decantación, sino que como ya son cosas más microscópicas, necesito de una reacción química. Así que si necesito de una reacción química, ya es una sustancia pura. Si no necesito de una sustancia, de una reacción química, ya es una mezcla. Espero haya quedado clara la idea. Súper bien. Ok, Gracias, Julio. ok, ya sabes. Continuando, aquí viene un desafío. Ahorita empiezan los desafíos. ¿Nadie tiene dudas? En estos, unos los resolveré yo y otros me ayudarán ustedes. Comencemos. Les traigo los ejemplos. Concentrémonos en la imagen de la izquierda. ¿Qué aprecian? ¿Un lingote de qué? De gold, dice ahí, oro. Entonces esto es un compuesto, una sustancia simple, una mezcla homogénea o heterogénea. Heterogéneo. ¿El oro? ¿Qué es? Heterogéneo. Una mezcla heterogénea. Ujú. ¿Alguien que quiera seguir opinando? Yo diría que sería un compuesto. Un compuesto, sí. ¿Alguien más? Dice por Una acá. sustancia simple. O Una una sustancia- sustancia química. Una sustancia simple. O Muy una bien. sustancia química. Sí, sí. Me dicen acá, el oro es compuesto, otros me dicen sustancia simple y otros sustancia simple. Bueno, entonces, ya vamos a pasar a la respuesta. Hace poco les mencioné que cuando vieran un elemento puro, es decir, si estuviera en la tabla periódica, estaríamos hablando de una sustancia simple. Y si ustedes, no sé si tienen una tabla periódica a la mano, o incluso si tienen ahí el teléfono, pueden buscarla en internet. Si se van ahí por el centro de la tabla periódica, van a ver un símbolo AU, y eso significa oro. ¿Sí? Entonces eso significa oro. ¿Y qué concluimos? De que el oro es una tabla periódica. Entonces es un elemento. Y al ser un elemento, definitivamente es una sustancia simple. No, pero no es la que me diste. Es la... Bueno, ahora concentrémonos. ¿Quedó claro esto del oro? Porque es una sustancia simple. Bueno, aquí vemos más personas apoyando la respuesta de sustancia simple. Excelente. Siempre, esta regla de oro. Siempre que vean un elemento de la tabla periódica es una sustancia simple. Correcto. Ahora concentrémonos en la imagen de la derecha. Con esta imagen les quiero hacer referencia al agua. ¿Y qué creen ustedes que es el agua? ¿Un compuesto, una sustancia simple, una mezcla homogénea o heterogénea? Y antes de que empiecen a escribir, les quiero aclarar que cuando les digo agua me refiero al agua pura. Bueno, aquí me dice Víctor Rivera que es un compuesto. Compuesto. El agua es un compuesto. Todos están de acuerdo en que es un compuesto. ¿Hay alguien que diga que no es un compuesto? ¿Alguien que no quiera seguir las masas? Tal vez tiene razón, ¿no? Excelente, de eso se trata acá, de participar, me gusta. Muy bien. Creo que la mayoría dice que es un compuesto. Y volvamos de nuevo a lo que les mencioné. ¿Qué pasaba si unía más de dos elementos y obtenía una
fórmula química. Entonces, al resultado de esa fórmula química se le conoce como compuesto. Entonces, el agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la fórmula química del agua? H2. H2O. Están compuestos por dos elementos. Correcto. Entonces, como son más de dos elementos, llamémoslo compuesto. Oro, un elemento, sustancia simple. Agua tiene dos elementos, hidrógeno y oxígeno, entonces es un compuesto. Ven que fácil es ya aplicando los conceptos. No sé si alguien tiene una duda con respecto a esta imagen. ¿Por qué el agua es un compuesto? No, ¿Alguien tiene una duda? ¿Sí? ¿Alguien habló por ahí? ¿Hola? yo, pero no tengo duda. Ah, bueno. ¿Comentario o algo? No. No. Sí, correcto, ahí lo que dice Víctor Rivera. Con eso de pruebas ni tampoco dudas, por eso es bueno leer, jóvenes. Así que si tratamos de, siempre que tengan una duda, pregunten y pues también investiguemos para que así vayamos desarrollando esas habilidades. Vamos a la siguiente imagen, al siguiente grupo de imágenes. Tomemos la primera imagen superior izquierda. Con esa imagen les hago referencia a la leche. La leche. ¿Cuál de todas creen que es? ¿Es un compuesto o una sustancia simple? ¿Mezcla homogénea o heterogénea? Mezcla homogénea. Heterogénea. Homogénea. Vamos a ver, todos están ahora con que es mezcla homogénea, excelente. Mezcla A ver. homogénea. Sí, mezcla homogénea. Muy bien. Ya mencionamos que cuando tenemos la unión de muchos compuestos, y aquí en la leche podemos encontrar proteínas, podemos encontrar grasas, algunos elementos como el calcio, qué sé yo, otro hierro, creo que también traen. Entonces, al unir todos esos, pero si yo veo la leche no distingo ninguno. Por tanto, sé que la unión de todos esos es una mezcla, pero como no lo puedo distinguir, a menos que sea otro proceso mucho más difícil, no me queda más que decir que es una mezcla homogénea. Si tomamos la imagen superior derecha, con esa imagen es una roca. Aquí ustedes verán colores negros, blancos, grises, incluso café, no sé si algunos de ustedes verán otros colores. Entonces cada uno de esos colores representa un mineral. Ese mineral bien puede ser un elemento o un compuesto, así que como los puedo distinguir, esta sí se la voy a resolver yo, como los puedo distinguir, está claro que la roca es una mezcla de todos esos compuestos, elementos, y al distinguirlos es una mezcla heterogénea. Así que leche, mezcla homogénea, roca, mezcla heterogénea. Y vayamos al último, este sí me van a ayudar ustedes. Con este hago referencia al aire. El aire es un compuesto, una sustancia simple, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. A ver. Sustancia simple. Sustancia simple. A ver, ¿quién más? Sustancia simple. Sustancia simple. El aire. Unos dicen Sustancia simple. sustancia simple. Víctor Rivera dice varias cosas, supongo. Correcto, ajá. Melissa Molina, sustancia simple. Bueno. Ahora les doy la respuesta. No sé si alguien más va a conquistar. Sustancia simple, mezcla heterogénea. Ahí cómo sacan el color verde ahí. El aire en sí es compleja, correcto, compuesto, mezcla homogénea. Sustancia simple, vaya. Como muchos están participando, eso me gusta. Vamos a resolver el desafío. Vaya, entonces hagámoslo por eliminación. ¿El aire es una sustancia simple, sí o no? Búsquenlo en la tabla periódica. Si ustedes lo buscan en la tabla periódica, quedamos de que las sustancias simples las vamos a encontrar en la tabla periódica. Si ustedes buscan el aire en la tabla periódica, no lo vamos a encontrar. Por tanto, sustancia simple, no es. No hay problema, aquí estamos para aclarar las dudas. Ok, ya está. Entonces el aire no es una sustancia simple.
Compuesto, el aire es un compuesto. Sí. ¿Alguien me podría decir la fórmula química del aire? Así como la del agua, H2O, ¿cuál creen que es la fórmula química del aire? No, nadie, ok. Pues verán, el aire no tiene una fórmula química, así como el agua, así como el alcohol, así como el ácido acético, así como muchas otras sustancias. El aire no tiene una fórmula química. Entonces, como no tiene una fórmula química, no es un compuesto. No me queda más que decir que es una mezcla. ¿Es homogénea o es heterogénea? Claro está que algunos me dirán si el aire se ha contaminado y se ven muchas partículas heterogéneas. Pero en sí, Es el aire... homogéneo. ¿Sí? ¿Alguien? Es homogénea. Correcto. Sí, correcto. El aire es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Si bien la mayor parte del aire, la mayor cantidad del aire puro se ha compuesto por aproximadamente un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, porque saben que nosotros respiramos oxígeno, ¿verdad? Entonces, si bien esa es la mayor composición, el oxígeno y el nitrógeno, la relación no es química la de esos dos elementos, sino que es una relación de masa, de composición, de porcentajes. No hay una fórmula química entre el nitrógeno y el oxígeno que me diga esta es la fórmula química del aire, sino que es una relación, ninguno de los dos andan juntos, pero no andan pegados, así manejémoslo. Aparte de eso, no son los únicos que andan en el aire. No sé si han escuchado hablar del dióxido de carbono. Sí. Bueno, el dióxido de carbono nosotros lo expulsamos al respirar. El dióxido de carbono se libera cuando quemamos leña o madera, como quieran llamarlo. El dióxido de carbono lo liberan los autos en la combustión de los coches. El dióxido de carbono se libera de muchas maneras. Entonces, ¿a dónde va a parar ese dióxido de carbono? ¿Lo almacenan? No, ¿verdad? Entonces, ese dióxido de carbono se va a la atmósfera. Y precisamente por estar en la atmósfera forma parte del aire. Y no solo el dióxido de carbono, sino muchos otros gases más. De manera de ejemplo, están otros gases nitrogenados, el monóxido de carbono, siempre hablando de carbono y oxígeno. Y pues todos esos gases, esos elementos, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, nosotros no los diferenciamos del aire puro, pero sí están ahí. Por lo tanto, el aire es una mezcla homogénea. ¿Hay dudas con respecto a por qué? No. No. Bueno, entonces, ¿de qué manera vamos a resolver esto? Ya espero haya quedado clara la lógica, es decir, si no sabemos de entrada la respuesta, lo que podemos hacer es ir analizando una por una. Es decir, de nuevo con el aire, es una sustancia simple. ¿Está compuesta por el mismo tipo de átomos? No, ¿verdad? ¿Es un compuesto? ¿Tiene una fórmula química? No, ¿verdad? No. ¿Es una mezcla heterogénea? A menos que tenga ceniza y el que está respirando tenga muchas partículas y las pueda ver, sí, pero por lo general el aire puro es una mezcla homogénea. Habiendo quedado claro, porque me dicen que sí. Ok. Continuemos. Les mencioné anteriormente que había otro tema relacionado al que les estaba explicando. Y aquí vienen, son los cambios. Ahora ya vamos a entrar de lleno a los cambios de estado. Se ve la animación, ¿verdad? ¿Hola? Sí, ok. Vean el ejemplo de las pelotitas que les mencionaba, solo que ahora no son 5, sino que son más. En el estado sólido, las pelotitas vibran, pero no están muy separadas. Y si se fijan, no están en movimiento, no se están desplazando. La pelotita de arriba permanece arriba, la pelotita de abajo permanece abajo. Así es en el estado sólido. Con respecto al estado líquido, ya las pelotitas son un poco más rebeldes, así que están desplazándose, la de arriba a veces va al fondo, la del fondo a veces sube, y pues no están tan separadas, pero sí están separadas más que en el sólido. Y en un gas, como se aprecia en la animación, vean, las partículas, las pelotitas, están bastante separadas, no hay una forma definida una forma definida final de todas esas pelotitas, y por lo tanto la distancia es bastante grande.
y esa es la característica de un gas. Vean, sólido, bastante juntas, líquido, en movimiento, pero siempre juntas, y el gas en movimiento y muy lejanas. Aquí viene otro desafío, así que me van a colaborar, por favor. Leamos la pregunta. Ya les estoy hablando de los cambios de estado. Se trabó. Se trabó. Entonces, ok, en el desafío, correcto. Entonces, continuemos. Volviendo desde cero con esta lámina, les mencionaba que muchas veces, a la hora que nosotros estemos estudiando, recuerden esto: los que mejor aprenden son los que hacen mejores preguntas. Esto grábenselo y manéjenlo. ¿A qué me refiero? Mientras no nos hagamos preguntas, no vamos a tener la concentración en lo que queremos, porque las preguntas, como dicen por ahí, son la respuesta. Así que por más insignificante y de aporte que les parezca su pregunta, háganla, su duda, y si no quieren compartirla, bueno, también pueden investigar. Hay unos que son autodidactas y también son muy buenos. Es muy bueno eso. Así que volviendo a la pregunta, aún están ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, Julio, aquí estamos. Ok, continuamos. ¿Qué provoca que la materia cambie de estado? Por favor, pueden compartir las opciones desde ahora. Una o más de una. Para mí que es la temperatura. 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 Opción dos. Temperatura. Temperatura. Bien, muy bien. Temperatura. Me gusta la Temperatura. respuesta. Vamos. Vean, ahí apareció alguien que dice temperatura y presión. Ajá, continúen. ¿Alguien que esté en contra de temperatura o temperatura y presión? Elizabeth Martínez, Anderson Martínez. Muy bien, ya pasó. Temperatura y tipo de sustancia, la temperatura. También el Presión tipo de por- sustancia, tal vez. Vale. Muy bien, vamos a esperar a que terminen de caer los mensajes. ¿Alguien pregunta, Víctor Rivera, presión por qué? Muy bien, creo que ya nadie va a escribir. Ahorita les explico. Pues verán, la respuesta son dos propiedades. Efectivamente, como lo mencionó, ¿quién fue? Elizabeth Martínez, es la temperatura y la presión. ¿Por qué la presión si todos creemos que es la temperatura? Sí, la temperatura es una. Porque imagínense que tienen que un cubito de hielo, agua, la ponen en un sartén, lo calientan. Esa diferencia de temperatura, ¿qué provocará? Que las moléculas rígidas se expandan un poquito más, y esa expansión, ¿qué va a provocar? Que se forme un líquido. Y seguramente si lo seguimos calentando, ¿qué provocará? Que ese líquido se forme en gas. Eso creo que todos lo tenemos claro. Pero ahora bien, ¿por qué la presión? Creo que eso se están preguntando muchos. Muy bien. ¿Por qué la presión? Verán, les mencioné también anteriormente, que ya se los había mencionado, que es a nivel microscópico. Si nosotros tenemos un gas, y se los mencioné, si nosotros tenemos un gas y empezamos a hacerle presión por todos lados, es decir, a comprimirlo, las moléculas no van a tener más opción, como están bastante separadas, que juntarse. Y de acuerdo al nivel de presión que hagamos, estas pueden juntarse tanto que pueden hacer un líquido o pueden hacer un sólido. Ya les voy a dar unos ejemplos y les quiero explicar unas cosas de un poco más avanzadas, pero sé que por conocimiento general les va a servir para que entiendan por qué la presión también es una de esas propiedades. Hasta el momento, ¿alguna duda de por qué la presión con el ejemplo que les acabo de dar? Quiero ver. Solo que la presión solo a nivel microscópico o microscópico. Correcto, solo a nivel microscópico. Pero esto de nivel microscópico es engañoso, porque para hacerlo a nivel microscópico tenemos que hacerlo a nivel macroscópico. No sé si me doy a entender. Con los diamantes es un ejemplo correcto, Víctor Rivera. Con los diamantes es un ejemplo de presión. Bueno, sí, ok. Continuamos entonces.
Quiero ver si escribió alguien más. No. Tenemos 55 participantes, estamos bien. Vamos a hacerla grande. Ahora sí. Bien, eso de por qué la presión ya lo vamos a retomar más adelante. No se aflijan. Cambios de estado. Esta imagen me gustó, seguramente muchos ya la habrán visto. Tenemos los tres estados de la materia, un sólido, un líquido y un gaseoso. Cuando la sustancia pasa del estado sólido al estado líquido se le conoce como fusión. Al proceso inverso, es decir, del líquido a sólido, es la solidificación. Esa es más fácil de memorizar porque solidificación, está la relación. Ahora bien, si el líquido pasa a gas, a ese proceso se le conoce como vaporización y lo contrario como condensación. Esta condensación es lo que sucede con el proceso del agua, que sabrán que los rayos, por ejemplo, los rayos del sol inciden en los océanos, estos se evaporan en el agua. No sé si han visto que cuando llueve hay un humito que sale, esa es la evaporación. Y pues este gas, este humo que sube a las nubes, allá arriba adquiere cierta temperatura y por los cambios de presión, ya vamos a ver, la sustancia se modifica y se vuelve líquida y es de que empieza a precipitar. Y eso con el ciclo del agua, ¿verdad? Hay muchos ejemplos más, pueden investigarlos también, pero se preguntarán, ¿y entonces solo para llegar a gas el sólido tiene que pasar por líquido? No necesariamente. También puede ser en un solo paso de sólido a gas, y a ese proceso se le conoce como sublimación progresiva o volatilización. Me mencionaron por ahí que ya habían, sí, aquí. Me mencionaron por ahí que ya conocían mucho al dióxido de carbono, ¿verdad? Ya han visto dióxido de carbono sólido. ¿Alguien que lo haya visto? No, muy bien. Okay. Fíjense que el dióxido de carbono, no les traje la imagen, creí que ya lo habían visto, pero a la próxima se las traigo. El dióxido de carbono sólido lo ocupan mucho en los bares, y no es que yo vaya a un bar, sino que son ejemplos de química. Lo ocupan mucho en los bares para darle atracción visual a la bebida, porque el dióxido de carbono sólido, a estas temperaturas que nosotros estamos y a estas presiones, no pasa de sólido a líquido, sino que de un solo pasa a gas. Entonces ustedes ven el cubito de hielo de dióxido de carbono y este está despidiendo humo y no ven nada de líquido alrededor como que se está derritiendo, sino que es gas, se está pasando a gas, y este es un ejemplo de sublimación progresiva. Hielo seco, correcto, hielo seco. El dióxido de carbono congelado, sólido. Hidrógeno. Luis Eduardo Gallardo Martínez pregunta que si no es el hidrógeno. Bueno, todos los que dicen que es el hielo seco, correcto, es el hielo seco. Y es el que pregunta Luis Eduardo, ¿eso no es hidrógeno? La cámara. No me ven. No. Permítanme. No. No sé por qué se quitó la cámara, la verdad. Vaya, ahora sí. ¿Me avisan si aparezco? No. Qué raro. A mí sí me parece. Bueno, ahí tenemos el primero. Bueno, continúa, me dicen. Voy a continuar. Con respecto al que me preguntaba sobre el hidrógeno, pues fíjate que el hidrógeno a estas condiciones lo encontramos en par, es decir, H2, nunca lo vas a encontrar individual. Y ese hidrógeno que encontramos nosotros a nuestros niveles de presión y temperatura, siempre lo vas a encontrar en estado gas. Para llevarlo a estado sólido o a estado líquido, las temperaturas de congelación y de fusión son muchísimo más bajas, que andan abajo de los 250 grados centígrados.
y esa temperatura para llegar solo lo podés lograr en ciertos laboratorios, así que no es el hidrógeno, sino que es el hielo seco, como bien lo mencionaba. Una pequeña pregunta. ¿Sí? ¿Dónde entraría el nitrógeno líquido? El nitrógeno líquido. Fíjate que el nitrógeno líquido es un superconductor. Y estábamos hablando de los cambios de estado. El ejemplo que yo les... ¿Hola? Ahora sale. Ahora le sale la cámara. Ahora sí sale. Ok. Gracias. Fíjense que con respecto a eso del ejemplo que les mencionaba, era a estas condiciones de presión y temperatura. El nitrógeno líquido, el helio líquido, todos esos gases sí pueden pasar de sólido a gaseoso, pero a diferentes presiones y temperaturas mucho más extremas o mucho más bajas. Ya se los voy a... Por eso quiero llegar a esa imagen, porque sabía que iban a tener este tipo de dudas. Ya les voy a presentar un diagrama de fases del agua. Eso ya es un poco más avanzado, pero es para que entiendan cómo va todo esto, de por qué la presión y la temperatura afectan todo eso. Entonces, el nitrógeno, sí, podría ser un ejemplo, pero para ejemplo cotidiano de la vida diaria, que es más fácil encontrarlo, por eso les mencioné el hielo seco. Vamos a ver otra pregunta. Ejemplo de sólido, así podría ser quemar un trozo de madera. Víctor Rivera, no. Y te la voy a responder cuando lleguemos a las propiedades químicas. No, quizás ya te la voy a responder. ¿Por qué no es pasar de un estado sólido a gaseoso en cambio de estado? Porque la naturaleza de la sustancia cambia. Si vos calentás hielo, lo pasas a agua y después pasa a gas, la molécula de agua es la misma. Pero si quemamos un trozo de madera, la molécula de la madera ya no es la misma. Ahora se convirtió en CO2, se convirtió en ceniza, se convirtió en muchas otras sustancias y por lo tanto ya no es la misma. Vamos a ver, Catherine Lobo dice, ejemplo de que cambio de estado puede ser aire acondicionado de un carro. Correcto, tenemos el aire acondicionado. Ese es un ciclo llamado el ciclo Rankine, creo. Es un tipo de ciclo en el que se aprovecha la absorción del calor de ciertas sustancias, ciertos refrigerantes, para almacenar, para absorber ese calor del auto y pues dejar un poco más cálido el carro, más heladizo, se podría decir. El problema con esas sustancias, Catherine, es que no sé si han oído hablar del problema de la capa de ozono. Son potencialmente destructores de la capa de ozono y ahí entra mucho la química también. El aire acondicionado. Algunas sustancias que se ocupan para el aire acondicionado. Algunos CFC son clorofluorocarbonos. Y para controlarlas, la ONU y otras organizaciones han creado ciertos protocolos, por eso, para que nos vayamos controlando. Por ejemplo, el protocolo de Montreal controla específicamente esas sustancias que me estás hablando de refrigeración. Tenemos el protocolo de Kioto referente a los gases de efecto invernadero, pero como les digo, eso también lo pueden investigar porque eso ya es otro tema. Protocolo de Kioto, correcto, ahí alguien lo menciona. Protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto ya quedó desfasado, ahora estamos entrando al Acuerdo de París. El protocolo de Kioto, hay mucho que hablar de eso, pero ahorita no lo vamos a tocar, Luis. Solo te voy a mencionar que ya quedó desfasado. A ver, y los enfriadores también van. Enfriadores, no entiendo la pregunta, Catherine. Los enfriadores de carros, sí, todas las sustancias que se utilicen, cualquier clorofluorocarbono, cualquier perfluorocarbono, cualquier sustancia que se utilice para refrigeración, lo que tienen esas sustancias es de que muchas ocupan nitrógeno y pues cualquiera de las que ocupe nitrógeno, como les mencioné, no lo van a almacenar en una cajita y después se va a llevar a la fábrica a reciclar, sino que eso se libera al aire. Y eso llegar a cierta altura de la atmósfera tiene ciertas reacciones con el ozono, que es el que nos defiende de los
de los rayos ultravioleta del sol, ahí entra mucha química, y al hacer reacción con el ozono lo van destruyendo y es que se va formando ese agujerito. Y como ya no hay ozono que nos defienda, pues, entra el rayo de luz y es que se empiezan a dar muchas más enfermedades de piel. ¿La electricidad en qué estado se encuentra? La electricidad. Interesante pregunta. Fíjate que como son electrones, bueno, no te daría una respuesta correcta, pero sí tengo una idea. Les mencioné que hay otros estados de la materia, ¿verdad? Y la electricidad son electrones en movimiento. Y pues si tomamos los electrones como iones, me atrevería, aunque sí corríjanme si alguien sabe, ser plasma, correcto, alguien lo mencionaba ahí, podría ser plasma, porque el plasma es un conjunto de iones cargados, y pues la electricidad es un conjunto son electrones en movimiento. Entonces, si tomamos como iones, porque hay carga ganada, hay cargas perdidas, y podríamos decir que es plasma, pero por favor, si alguien tiene ahí más información, no está mal corregir. ¿Podemos continuar? Ok. Ok, continuamos. Cambios de estado. Ahora hablemos de los puntos de equilibrio. De esto ya les expliqué, pero aquí se los traigo porque ya vamos a entrar al diagrama de fases que les estaba hablando. Puntos de equilibrio son los puntos en los que coexisten dos estados de la materia. En este caso tenemos el punto de ebullición y el punto de fusión. Sabemos de que el punto de ebullición es el instante en el que se produce el cambio de estado de la materia que pasa de líquido a gaseoso, y el punto de fusión es cuando la materia pasa de estado sólido a líquido. Para el agua, ¿alguien me podría decir el punto de ebullición? 100 grados. Me pregunta... 100 grados. Correcto. Susi Carvajal me pregunta qué es la electricidad líquida. Bueno, Susi, pues la verdad, antes de que se me quede más arriba, sobre la electricidad líquida, no estoy muy enriquecido del tema, pero les digo que puedo dar mi opinión. Les mencioné que habían superconductores. El helio es uno de esos. Si ustedes disminuyen la temperatura del helio, de la temperatura en la que está en estado gaseoso hasta alrededor de 4 Kelvin, creo que son alrededor de unos 270, 269 grados Celsius negativos, el helio se vuelve líquido, y ese líquido le llaman superconductor. ¿Por qué? Porque conduce la electricidad mucho mejor que cualquier otro metal a nuestras condiciones, mucho mejor que el oro, mucho mejor que la plata, mucho mejor que el cobre. Entonces me imaginaría que la electricidad líquida se refiere a eso. Pero sí veo que se están emocionando con las preguntas. Susi Carvajal, no sé si tienes alguna otra duda con respecto a eso. Hola. Se fue la señal de nuevo. No. De la luz líquida, no, de eso sí. Ahorita no estoy empapado, pero para la próxima te lo traigo la respuesta. Vamos a ver. Dijiste luz líquida. Quinto elemento de la materia. Bueno, sí. No, sinceramente de esos temas ahorita no me encuentro sabedor, aunque sí sería interesante investigarlos. Bueno, tratemos de avanzar. Desafío. Lean la pregunta y piensen por un momento. Y si la respuesta es correcta o no es correcta, ¿pueden coexistir los tres estados de la materia al mismo tiempo? Natalie me dice que se está trabando. ¿Ahorita todos me escuchan?
¿Ese sí es para la pregunta o para si todos me escuchan? Yo escucho como cortado. Se escucha cortado. Bueno, unos escuchan bien. Wendy, unos dicen que sí pueden coexistir los tres estados de la materia. Bueno, si se escucha, se sigue escuchando cortado, me avisan, por favor. Si lo escucho, si se escucha bien, a veces se escucha cortado. Yo ya lo escucho bien. Ah, ok. Bueno, entonces continuamos. Con respecto a la pregunta, ¿pueden coexistir los tres estados de la materia al mismo tiempo? Pues veo que todos me pusieron sí. Me imagino que ya saben sobre esto. Y pues sí, la respuesta es sí. Vean, los cambios de estado. Y aquí está lo que les mencionaba en figuritas. ¿Cuáles les dije que eran? Que hacían que la materia cambiara de estado, la presión y la temperatura. Entonces, si queremos saber cómo varían estas, tenemos que tomar en cuenta, claro, estas dos variables, la presión y la temperatura. Para verlo mejor, aquí está el que les quería presentar. A este se le conoce como diagrama de fases y este del agua específico. Hay mucho de qué hablar de esto, pero solo lo traigo para conocimiento general. Acuérdense del tema principal de nosotros. Estamos hablando de los cambios de estado, propiedades químicas. Ahorita vamos comenzando. Pero vamos a tratar de aclarar unas cosas con respecto a este diagrama. Pues sí, vean, aquí dice, ¿ve? Punto triple. Estas líneas, no sé si ven mi mouse, alguien que digan audio. Sí. Sí se ve. Bueno, entonces, vean, estas líneas azuladas, azules, significan la coexistencia de dos estados de la materia. Vean, tenemos el estado sólido, el hielo, el agua, el estado líquido y el vapor, el gas. Entonces, estas líneas me indican los límites. Por ejemplo, dijimos de que a 0 grados centígrados, ¿a qué presión estamos ahorita nosotros? En promedio. Me la pueden decir en atmósferas, en kilopascales. Me imagino que esas unidades ya las están viendo en física. ¿A qué temperatura estamos nosotros? Promedio. Alguien dice que no tiene ni idea. Bueno, me están diciendo que se corta mucho. Quiero ver si ya tengo señal de la otra red. Uno me dice 37 grados. Otro me dice 22 grados. No. ¿A qué presión estamos? Presión, no temperatura. ¿A qué presión? Imagino que debe de afectar también el lugar o la zona para que sea distinta presión. Sí, sí, pero en promedio, ¿a qué presión estamos? La que se maneja en los cálculos. Correcto, 1013 kilopascales. No, esos son kilopascales. Ah, sí, hectopascales, correcto, hectopascales. Entonces, en atmósferas, la atmósfera es otra manera de medir la presión. En atmósferas estamos a una atmósfera. Por lo tanto, si a una atmósfera el hielo se derrite a 0 grados, la intersección de esas dos líneas tiene que dar cabal en la línea azul. ¿Por qué? Porque hay una coexistencia de dos estados, ¿ve? Y vean, cabal, 0 grados Celsius, subimos, una atmósfera, cortamos, ¿dónde quedó el punto? Justo en la línea azul esa que divide el estado sólido y el líquido. Entonces, bueno, ¿y dónde está el punto triple? El punto triple, vean, si nosotros colocamos el agua a 0.01 grados Celsius, vean esta segunda cifra decimal, bueno, la primera después del punto, la segunda, y dejamos el agua a 0.006 atmósferas, estaremos en el punto triple. ¿Qué significa eso? Significa esto: va a haber hielo, agua y gas, los tres probablemente en la misma proporción, pero coexistiendo igualmente. Entonces,
¿Cómo se hizo esto? Pues ciertas personas se pusieron a jugar, digamos, con el agua, probaron, bueno, a 0.5 atmósferas y a 0 grados Celsius, tomaron medidas, vieron que caía en hielo, entonces dejaron la región sólida. Siguieron probando con otra presión, siguieron probando con otra temperatura, y de acuerdo a lo que les resultaba el agua, iban tomando datos, y al final, el resumen, los años de trabajo, se ven en este diagrama de fases. Aquí hay mucho que explicar, pero nos vamos a quedar por acá, porque tenemos que centrar en los cambios de estado. Y pues lo traía para que conocieran de que en realidad sí pueden haber los tres estados en equilibrio. Hectopascales, perdón, y un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Víctor. ¿Cómo así? De los tres estados juntos. El agua. Estamos viendo ya del agua. Seguramente habrán otras sustancias, otros compuestos que tengan un diagrama similar al del agua. Pero ¿por qué no les menciono un ejemplo, sino que solo les menciono la gráfica? Porque para llegar a 0.06 atmósferas y para llegar a 0.01 grados Celsius, nunca en la vida real, nosotros en la vida cotidiana, vamos a ver esas condiciones para observar ese punto triple en la materia. En este caso, en el agua. Eso sí, en YouTube hay videos sobre este punto triple, pero claro, se mira en el vaso de precipitado o en el beaker o en el tubo de ensayo, y la verdad no se aprecia bien, aunque sí pueden encontrar videos en YouTube sobre eso. Víctor Rivera, no sé si queda clara la intervención. Hola. Sí, profe, queda clara. Gracias. Bueno. Aún escuchan cortado. Sí. No. Por momentos se oye cortado. Bueno, si algo no queda claro, igual pregunten. Bueno, Melissa Molina dice que no escucha cortado. Alguien dice a veces. Trataremos de continuar ahorita. Ahora entramos a los cambios químicos. Eso lo vamos a tocar algo rápido, porque ya tendremos otras sesiones para hablar más sobre estos. Cambio químico. Pues los cambios químicos son aquellas modificaciones que sufren las sustancias y que las convierten en otras diferentes. Esto se debe a que la misma sufre una modificación en su naturaleza, y pues la diferencia principal, como les mencionaba al inicio, es que en el cambio físico solo hay cambios de estado, volumen o forma. En cambio, en esa transformación química hay un cambio en la naturaleza. Se van a las pelotitas, la estructura, el orden de las pelotitas cambia. A eso se refiere. Entonces, los cambios químicos no son reversibles, los cambios físicos sí lo son. ¿Por qué? Porque les dije que íbamos a hablar mucho del agua. Si yo caliento agua y la convierto en vapor, yo puedo fácilmente en un proceso llamado destilación obtener, a eso se referían los procesos físicos, yo puedo en un proceso llamado destilación obtener de nuevo del gas agua. Pero si vengo yo y quemo madera, yo no por ningún proceso físico puedo obtener del humo y de las cenizas la madera de nuevo. Entonces ese es un cambio químico. Una pregunta. No es reversible. ¿Hola? Una pregunta. ¿El agua destilada o así que se puede comprar hasta en las farmacias
es o se obtiene de esa forma de la que le acaba de mencionar. Ahorita. Correcto. ¿Qué es el agua destilada? Por lo general, el agua destilada, hay agua destilada, hay agua bidestilada, incluso otros hablan de agua tridestilada, y es nada más el número de veces que hablan, que se pasa por el proceso. ¿Qué se busca con ¿qué es el agua destilada? El agua destilada es el agua pura. Tratan de hacerla agua pura, es decir, sin minerales, sin sales. Nosotros el agua que tomamos a diario, el agua que, no sé, el agua que ustedes toman de anda, el agua de la Cristal, el agua alpina, todas esas aguas traen sales. Entonces, esa agua para un experimento no les va a servir. ¿Por qué? Porque esos minerales pueden interferir y pueden hacer reaccionar la sustancia que ustedes quieren tratar solo con agua. Así que por eso en las farmacias de un solo nos venden el agua destilada, que es el agua ya sin todos esos minerales. ¿Queda claro la intervención? Sí, gracias. ¿Hola? Sí, gracias. ¿Podría dar ejemplos, Natalie? Ejemplos de los cambios químicos. Sí, ok, ahorita comenzamos. Aquí vienen los ejemplos. De este ya hablamos y ya les expliqué por qué no sería transformación de sólido a gas la quema de una leña, porque es una reacción química. La molécula no se mantiene la misma, sino que es distinta. Ahora obtenemos dióxido de carbono, ceniza y otros gases, monóxido de carbono incluso. Entonces, la quema de leña es un cambio químico. El orden de los átomos cambia para formar otras moléculas. Otro ejemplo, la sal de mesa. Vean, lo increíble de esta y espectacular de esta reacción es que cómo es que estos dos elementos, el cloro, que es un gas venenoso, y el sodio, que es un metal alcalino térreo, creo. El sodio, que es un metal que si ustedes lo ponen en agua, explota. Cómo estos dos elementos, esas sustancias simples, estas sustancias puras, al combinarse forman algo que pues lo necesitamos a diario nosotros, que son las sales. Entonces ese también es un cambio químico. Viene otro, la fotosíntesis. De este ya me han oído hablar en básica, y pues prácticamente la energía del sol ayuda a que el dióxido de carbono que absorbe la planta lo almacene, lo procese y libere oxígeno, que es el que nosotros respiramos. Los fuegos artificiales. Este es una reacción química bastante rápida y pues la disfrutamos siempre a final de año, aunque así como vamos ahorita, de cómo está la situación, no sabemos qué tanto lo vamos a disfrutar, pero esperemos sí poder verla. Y aquí viene uno de los últimos desafíos ya para finalizar y pasar a lo que les prometí. Un huevo, ¿es un cambio físico o un cambio químico? A ver, jóvenes, si pueden empezar a escribir. Químico. ¿Todos concuerdan que es químico? ¿O alguien que diga que es cambio físico? Ahí dicen físico, físico, físico. Va ganando físico, jóvenes. Esto parece competencia, como lo estoy narrando. Para mí también es físico. Muchos dicen físico. Muy bien. Físico. Físico. ¿Vale? Ok, vamos a darle respuesta. Ok. Pues, freír un huevo. Podríamos decir que son los dos, pero principalmente es un cambio químico. Físico, ¿por qué? Porque sabemos de que un líquido se vuelve sólido, poco sólido, pero sí, los que dijeron que era un cambio químico, efectivamente, porque con el calor que se le aplica a este alimento, ciertas moléculas, ciertas proteínas que tiene, cambian y son las que nosotros necesitamos para obtener la energía necesaria en nuestro diario vivir. Por lo tanto, freír un huevo sí es un cambio químico. Y eso tenganlo en cuenta. ¿Quién sabe? Y le preguntan esto. ¿Sí?
Pero en este caso, ¿por qué puede ser las dos? Pero, o sea, cuando decís pueden ser las dos, pero predomina entonces el químico. ¿Cómo sería en ese Porque caso? la clara del huevo estaba líquida y ahora se puso algo sólida. Pero claramente el químico es el que manda. No sé si... O sea, que físico porque visualmente lo vemos, pero químico, o sea, pero digámoslo así, científicamente, o bajo el estudio es químico. Correcto. Es que cuando les decía físico me refería a que era líquido y ahora es sólido. Hay un cambio de estado. Recuérdense, cambios físicos son cambios de estado también. Entonces, los dos, ambos bandos, los que decían físico y químico, tienen razón. Pero si les preguntan en un curso, ustedes digan que es químico, no vayan a decir que es físico. Y esa es la trampa de esa pregunta, de que unos dirán, oh, bueno, tenemos la clara, estaba líquida, la freímos, se endureció, es un cambio físico, hay un cambio de estado. Pero no, la pregunta trae trampa, sí es un cambio químico. Y pues ese es el que todos quieren escuchar. Y pues alguien dice ahí que ya le dio hambre. Muy bien. Ahora sí, entrenemos la memoria. Fíjense que con esto, no hay 41 participantes aún. Con esto, estas son técnicas que le voy a estar compartiendo de memorizar para desarrollar nuestra capacidad de comprensión y de retención. Y como les mencioné al inicio, estaremos hablando en esta ocasión de una sencilla, pero en las próximas videoconferencias ya iremos aumentando el nivel y eso no significa de que sea más difícil de hacer, sino que le irán encontrando el sentido para aplicarla no solo a química, sino que a física, a matemática, a biología, a sociales. Imagínense qué fácil se les haría todo, ahorrar mucho tiempo si ya pueden memorizar muchas cosas. Y pues eso es lo que quiero. Así que seguramente algunos... Seguramente algunos ya conocerán esas técnicas. Y para continuar, vamos a comenzar. Les voy a decir que por favor se concentren, estén concentrados, si tienen papel y lápiz a la mano, no lo toquen aún. Les voy a dar una serie de palabras, una lista de 20 palabras y van a tratar de memorizárselas. ¿Se escucha lo que digo? Sí, se escucha. ¿Se entiende la dinámica? Sí, Claro. sí. Ok. Sí. Ok. Bueno, entonces les voy a decir una lista de 20 palabras y necesito que se las memoricen. Quiero ver qué tan buenos son memorizando. Las voy a dar en orden. Bien, Melissa, Gabriela, todos dicen sí. Ok, entonces comenzamos. Comenzamos la lista de 20 palabras. Por favor, atentos. Si necesitan cerrar los ojos para concentrarse, háganlo. Esto les va a servir mucho. Y comencemos. Desde la número 1. ¿Listos? Ahí voy. Sol, calcetines, semáforo, carro, estrella, soda, ¿Calcetines? arco iris, pulpo, gato, dedos, esquí, rosas, bruja, oro, dinero, velas, revista, camión, golf y fox. Entonces, esas son 20 palabras. ¿Todos escucharon las 20 palabras? Muy bien. Sí. Ok. Entonces ahora... Yo las escuché cortadas. Yo ¿las escuchó igual. cortadas? ¿Hasta qué número escuchó? Yo, después de sol... La 1. Vaya, les dije que no las anotaran, ¿verdad? Entonces, trata de quedarte con las que escuchaste. Me imagino que algunas 5. Si 5 escuchaste, trata de recordarte de esas. Ahorita viene la dinámica.
porque si las repito les voy a dar ventaja a los demás. Ahora viene la dinámica. Entonces, sin compartir el número, tomen un lápiz, un lapicero, tomen una página de papel y escriban todas las que recuerden en orden. Háganlo. Ahora, tienen un minuto. Que sea un audio, me dicen acá. Bueno, ya está corriendo el minuto, ustedes escriban. A las 4 en una conferencia de lenguaje. No hay problema, pueden salir allá. Lo principal de química ya estuvo. Ahorita solo es esta técnica. No las compartan, por favor. Solo escríbanla en su página. De la revista Cañón. Susi, ¿te las memorizaste o las escribiste? Si te las memorizaste, felicidades. Muy bien, se acabó el tiempo, chicos. Vaya. Esto, por favor, no la publiquen en el chat. Solo tengan en su página la que anotaron. Cuéntenlas ahora. Cuéntenlas cuántas fueron. Y dentro de poco les voy a enseñar a memorizárselas todas. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. 6 dicen por ahí. 6. Compartan el número. Pueden compartir el número, ahora sí. No hay problema si solo fue una. Fueron 2. Y los que me dicen 13, 7, ¿fueron en orden o fueron salteadas? Recuerden, la regla era que fuera en orden. ¿Qué les quería enseñar? Ahora vamos a la explicación y cómo se la van a memorizar. Ya van a ver que lo van a encontrar fácilmente. La técnica se llama asociación básica. Así que los que están 7 salteadas dicen por ahí, todos dicen salteadas. 10, muy bien, 10. Ok, ya se la van a aprender a memorizar todas. Verán, la técnica se llama asociación básica. Y esta técnica, ahorita a algunos les parecerá no muy interesante, pero por favor, mantengan, les voy a enseñar a memorizárselas para que mantengan esta lista para otras videoconferencias, y con esa sí ya la vamos a aplicar a información técnica, pero igual ya van a ver, se la tienen que memorizar. ¿En qué consiste la asociación básica? Pues la asociación básica es una relación lógica entre dos cosas, y a continuación les presento las palabras. Estas son las palabras. ¿Las ven? Se corrió la presentación, ¿verdad? Sí, se ven. Ok. Entonces, ¿qué es la asociación básica? Lo que les mencionaba, la asociación lógica entre dos cosas. Así que les dije 20 palabras. ¿Y cómo aplicamos esto al grupo de palabras que les di? Bueno, fácil, comencemos. El sol era la número 1, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir una asociación básica del sol? Ahorita yo voy a comenzar las primeras 3 y después ustedes me van a ir colaborando. Asociación básica del sol. Pues la asociación básica sería que tenemos un sol, o es una de las primeras cosas que vemos al amanecer. Bueno, ya tenemos sol, sé que es 1, por tanto le pertenece el número 1. Ahora los calcetines. ¿Cuántos calcetines son? Se ponen un par de calcetines, se ponen 3 calcetines, o dudo que se pongan un calcetín, ¿verdad? Entonces, como los calcetines son 2, le pertenece el número 2. La asociación básica de semáforo. Pues los 3 colores del semáforo, claro. Tenemos el amarillo, el verde y el rojo. ¿Y alguien me puede decir una asociación básica de carro? 4 puertas. 4 ruedas. De transporte. O 4 ruedas. ¿Saben cuál es la respuesta correcta? La que funcione para ustedes.
Si a ustedes se recuerdan 4 puertas, o 4 ruedas, 4 llantas, excelente, quédense con esa. No dejen que otros se metan en su mente. Ustedes quédense con la que le funciona. Ahorita vamos a ocupar la imaginación. Entonces, 4, la asociación básica, 4 puertas, 4 ruedas, ya lo dijeron. Para estrella, ¿cuál sería la asociación básica con 5? 5 aristas. Correcto, excelente. Para 6, ¿cuál creen que es? 5 qué dijo? 5 La aristas, estrella, las perdón. 5 puntas de una estrella. Ah, ok, ok. Para soda, ¿cuál creen que sería la asociación básica con 6? ¿Alguien? ¿Soda? Cuando ustedes van a la tienda y compran un 6-pack de soda. Es decir, se las venden en 6 cuando van a comprarlas en paquetes, ¿verdad? Entonces esa sería la asociación básica. Para el arco iris, ¿cuál sería la asociación básica de 7? Pues son 7 colores. 7 colores. Correcto. ¿Cuál es? Rojo, naranja. Bueno, aquí los estoy viendo. El amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Entonces, asociación básica de arco iris, los 7 colores. Entonces, 7 colores. Ah, es el 7. Ahora con el pulpo. Asociación básica de un pulpo para 8. 8 tentáculos. Correcto, ya ven que fácil es esto. Ahora, para 9, gato. Algunos dirán, oye, 9 vidas. correcto. 9 Algunos vidas. dicen que son 7 vidas, pero no, son 9 vidas. Y ahora para dedos, la asociación básica con 10. 10 dedos. Correcto. Ahora viene algo. No todas las asociaciones básicas van a ser directas, sino que unas pueden ser visuales. ¿A qué me refiero? Aquí viene el primer ejemplo. Esquís. Imagínense los esquís. ¿Cómo son los esquís? Son unas tipo planchas largas. Ahora imagínense que las siembran ustedes en la nieve y quedan paradas formando un 11. ¿Se lo imaginan? Sí, es la representación prácticamente de... Correcto. Correcto, no necesariamente tiene que ser directa, sino que pueden usar una imagen que les recuerde a eso. Ahora, ¿cuál es la asociación básica de rosas? 12 Con nada. Correcto, un ramo de rosas, ¿verdad? A las chicas que les gustan que les regalen ramos de rosas. Con 13, pues ya se imaginarán cuál sería la asociación básica con bruja, ¿no? Viernes 13. El oro, lo que les mencionaba, no todas tienen que ser directas. 14 quilates. Correcto, esa ya es... Exacto, exacto. ¿Y con el dinero? ¿Por qué 15? $15. Sí, sí, sí. Pero si eso funciona para ti, excelente. Pero tengo otra manera, creo que a algunos les va a sentir más fácil. Pues cada 15, correcto, cada 15 días, la quincena de pago, cada 15 días pagan los sueldos, los salarios. Ahora para velas, ¿cuál sería la asociación básica de 16? Pues imagínense que están cumpliendo años, hay un cumpleaños y en el pastel ponen 16 velas. Esto imagínenselo. Si no se lo imaginan, lo van a olvidar. Grábense la imagen. Entonces 16, hay un cumpleaños de 16 años. Entonces velas. Imagínense en el pastel todas esas velas. Con 17, la asociación básica de revistas. ¿Hola? ¿Alguien? 17. Esa es una buena asociación básica. Pueden relacionarla también de que a las chicas de 17 años les gusta ver las revistas, encargar cosas, qué sé yo. Y pues con camión, la asociación básica para 18. ¿Cuál creen que es? ¿Hola? Se fue la señal. Está No. difícil, Julio. La de 18. Así. Bueno, esta también las llantas, las ruedas. Un camión por lo 18. general tiene 18 ruedas. 18 ruedas. Correcto. Pensé Entonces que era ring asociación 18. básica- Correcto. Creí que no me escuchaban. Y con el 19, fíjense que para los que han escuchado hablar del golf, saben que hay 18 hoyos, pero en realidad hay 19. Y el 19 es el que le llaman la casa club. Entonces, para 19, los 19 hoyos del deporte golf, que el 19 es la casa club. Imagínense 19 agujeros para el golf. Y esa sería la asociación básica. Y el 20, el más divertido, no sé si ustedes han visto La Era de Hielo o cualquier película de la 20th Century Fox. Entonces,
20, imagínense esas letras doradas al inicio de la película de la productora 20th Century Fox. ¿Lo encontraron? ¿Hola? Se fue la señal. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces quedó clara la asociación básica para Fox. Sí, sí, lo escuchamos. Ok, entonces ahora Sí, sí. ahora vamos a volver a tomar el papel y el lápiz y al lado de las otras palabras, ahora que conocen las asociaciones básicas, traten de escribir todas las que se recuerden. Comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Denle, escriban, no importa si se saltan alguna. Ya estuvimos viendo las asociaciones básicas y recuerden, la respuesta correcta es la que funcione para ustedes, no la que yo les diga o la que sus compañeros digan. Algunos pensarán, hey, para de hablar que quiero concentrarme. No, si eso estamos entrenando. Tratar de concentrarnos con bulla. Ok. Va medio minuto. Sigan escribiendo. Sigan escribiendo. Inicio cuando me levantaba. La número 2. Ocupo 2. La número 3. Recuerden, el chiste es hacer asociación básica. Muy bien. Y tiempo. Ahora necesito que cuenten esas palabras que lograron escribir. Cuéntenlas. Muy bien, ya las contaron. Y comparen el número actual con el anterior. Pueden compartirlo si gustan. A ver qué tanto mejoraron. Compartan cuántas hicieron al inicio y cuántas hicieron al final. Muy bien, uno dice 19, 20, 7 otra vez, 12, 13, antes 8, ahora 20. Primero 6 y después 12. Al inicio 18 y hoy 19. 10, 4 y 12. Muy bien, ¿cuál es el fin de esta técnica? Pues hacer las cosas más sencillas. Le damos más respuestas. 10, 4 y 12. Entonces, ¿en qué consiste la asociación básica? Siempre hay cosas que podemos nosotros relacionarlas para recordarnos más fácil, porque el cerebro no funciona con palabras, el cerebro funciona con imágenes. Así que si nosotros cuando nos dicen una palabra vemos una imagen, estamos entrenando el cerebro porque estamos desarrollando nuestra creatividad, nuestra imaginación. Y les voy a poner de nuevo las 20 palabras. Por favor, ahora sí, los que no las lograron memorizar más de 10 o más de 13 o más de 15 o más de 19, anótenlas. Independientemente se las hayan memorizado los 20. Anótenlas y traten de memorizárselas aplicando esa técnica que les dije. Porque en la siguiente videoconferencia vamos a ocuparla para algo más de nivel. Y verán, y si esto les gustó de ahora, lo siguiente les va a encantar. Se lo garantizo. No hay problema, eso sí, si al inicio hicieron una y después hicieron 3, o al inicio, como mencionó alguien ahí, hizo 7 y después volvió a hacer 7, no se preocupen. Esto no se trata de ser perfecto, sino que se trata de progresar. Y en eso consiste todo. Es decir, cada día no vamos a mejorar de un día para otro, sino que todo es de poquito en poquito. Y grábense esto, no hay fracaso, solo fallos en el aprendizaje. Así que el que haya memorizado más la última vez que la primera vez o no hayan visto ningún cambio, no hay problema, felicítense porque así obtenemos mejores resultados al ser amigables y amables con nosotros mismos. Entonces, quiero ver si alguien está comentando. 12, 13, antes 16, ahora 16, antes 6, antes 8, ahora 20. Ven cambios, ¿verdad? Alguien que pueda comentar aquí en voz qué le pareció la técnica o algo. Hola.
Hola. Muy bien, ahí dicen, extraordinario, super chiva, excelente. Bueno, me alegra que les haya gustado, ¿saben por qué? Ok, excelente, empiecen a usar. Entonces ustedes dirán, hey, pero esa lista estaba diseñada, no era al azar. No se preocupen, la siguiente vez vamos al azar. Y vean, no va a ser solo al azar, sino que van a ser salteadas. Y las van a manejar mucho mejor. Ok, me alegra que les haya gustado la técnica. Poco a poco les iré compartiendo las técnicas otras que les digo. Y ya no solo se aplicarán a química, ahorita no estamos aplicando nada, solo estamos memorizando palabras. Algunos dirán, bueno, ¿y qué beneficio me trae memorizar palabras? Espérense, ya lo vamos a aplicar a información técnica. Y ahí van a sentir la vida y van a sentirse superhéroes, ya van a ver. A algunos les pareció interesante, otros para los exámenes, ¿ve correcto? Ok. Ok, muchas gracias Magali. Quedan 17 minutos para el lenguaje. No te preocupes, ya estamos terminando. Entonces, jóvenes, me gustó que les haya gustado. Y pues nada, nos vemos a la próxima con más técnica, más información, más química. Quedamos hasta acá. Muchas gracias por su atención. Adiós, cuídense. Tengan cuidado y salgan con mascarilla, por favor.